Marcaron la agenda del tianguis turístico y sobre las estrategias de Air Canada para nuestro país. Michelle, bienvenida. ¿Cómo estás, Lucy? Muy bien. Bien, hace una semana Cuéntanos. hablábamos de cómo cerró el tianguis turístico en Mazatlán. Hablamos más de cifras y de pues las cosas buenas, las cosas mejorables que hubieron en el tianguis. Sin embargo, creo que faltó tiempo para profundizar sobre los temas que marcaron la agenda en este importante evento turístico de México y que además son los temas que marcan la agenda cotidiana de la industria turística en nuestro país. Yo pensaría en tres temas fundamentalmente: en la relación entre la industria aérea y la industria turística, sobre todo en el marco de toda la polémica que está despertando el proyecto del nuevo aeropuerto, que es fundamental. El segundo tema que fue muy importante es la seguridad, cómo le brindamos seguridad a los destinos turísticos. Y en tercer lugar, esta noticia que dio el presidente de la República en torno a que México se convierte en el sexto lugar dentro del ranking de destinos más visitados. Bueno, todavía no es oficial por la Organización Mundial del Turismo, pero parece que hacia allá vamos, hacia el nombramiento oficial, lo cual haría a esta administración una administración que nos llevó del lugar número 15 al lugar número 6 en cuanto a visitas, en cuanto a destinos más visitados, que no necesariamente es el mismo ranking de captación de divisas o de derrama económica. Son dos rankings distintos, pero es una gran noticia que nos enorgullece muchísimo como mexicanos. Tenemos un país hermoso, sin embargo también pues nos preocupa y nos genera cierta incertidumbre frente a los otros dos temas que te acabo de comentar: conectividad y cómo vamos a atender la demanda cada vez mayor de turismo que llega a México, y el tema de seguridad. Bueno, pues interesante el termómetro que nos planteas, que surge de precisamente este tianguis turístico. Por un lado está la parte de seguridad, pero también tiene que ver cómo se ha ido posicionando México, o sea, este balance que logra hacer ya pues prácticamente al cierre de su sexenio. Pero en ese sentido, ¿cómo está hoy en día la relación entre la industria y la capacidad que tenemos, pues en este caso, para captar estos viajeros? Es una pregunta muy importante. Justamente hubo un panel en el marco del tianguis turístico en donde participó el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, otros líderes de la industria aérea y turística, y precisamente se habla de dos industrias paralelas que han trabajado muy conjuntamente y que están registrando ambas crecimientos de hasta 2 dígitos anualmente, lo cual es insólito. Son dos industrias que están creciendo pues de manera muy acelerada, y si no contamos con la infraestructura necesaria para atender ese mercado, tenemos un riesgo muy grande de frenar ambas industrias. Se habló de la necesidad indudable de contar con el nuevo aeropuerto en este momento tan delicado en que se está politizando el nuevo aeropuerto, ¿no? En donde tenemos un candidato que está rotundamente en contra del proyecto del nuevo aeropuerto y que está poniendo en jaque a muchísimas industrias. No solamente es la aérea, también es la turística y también son todas las industrias que de manera transversal serían afectadas por la cancelación de un aeropuerto. Se habló de la imposibilidad de este tema que ha mencionado Obrador, de tener 2 aeropuertos, el actual y el de Santa Lucía. No es viable por cuestiones de operatividad, es decir, habría mucho riesgo de colisión de los aviones en caso de tener estas 2 terminales. Se tendría que invertir muchísimo para poder hacer Santa Lucía, se tendría que buscar nuevos terrenos, lo cual nos atrasaría tal vez hasta 10 años. Entonces realmente perderíamos muchísima competitividad, y de acuerdo a datos de la IATA, se estima que de cancelarse el aeropuerto, además de los millones que perderíamos en penalizaciones por contratos ya emitidos, perdería México hasta 20 millones de pasajeros anuales de aquí a 2030 y más de 20 millones de empleos. Entonces, creo que el golpe sería terrible, y necesitamos poder brindar con el nuevo aeropuerto un hub que haga fáciles las conexiones para los visitantes y que realmente permita fortalecer la conectividad, pues que tanto le urge al país y que los destinos turísticos tanto piden. Eso es en cuanto a la correlación de industria aérea y turística. Sí, bueno, pues no son cifras menores estas que nos mencionas de las consecuencias de una posible cancelación de este nuevo aeropuerto. Y pues precisamente un tema que queríamos que nos platicaras tiene que ver con cómo Air Canada pues va a fortalecer su presencia en México, pero
ligándolo un poco también pues a este tema, ¿cuál es un poco la perspectiva desde el extranjero de estas empresas que buscan llegar a México y ven este panorama complicado? Justamente hace un par de semanas estuvieron algunos vicepresidentes de la aerolínea de bandera canadiense Air Canada presentando sus cifras de crecimiento en el mercado mexicano. Ellos operan desde 1953 en nuestro país con 21 rutas y han ido creciendo. En 2016 incrementaron en 19% la oferta de asientos, el año pasado incrementaron otro 13% y este año pretenden incrementar en un 36% más la oferta de asientos, lo cual habla de cómo está creciendo el intercambio de viajeros entre México y Canadá. Sin embargo, sí comentaron en esta conferencia de prensa el nervio de no poder contar con este nuevo aeropuerto en donde pues todas las aerolíneas nacionales y extranjeras ya están visualizando colocar estos aviones que quieren traer a nuestro país. Digo, las aerolíneas nacionales han invertido muchísimos millones en modernizar la flota y en ampliar la flota, que va a hacer crecer la conectividad, y en caso de no existir el nuevo aeropuerto, pues no podrían llegar y seguramente buscarían otros aeropuertos que sí lo están haciendo bien en países como Colombia, por ejemplo, ¿no? Sí. Hablaron de este tipo de alternativas que no quisieran ver, pero no quisieran ser obligados a llegar a ello. Es decir, México es un gran hub de conectividad. Es curioso que en el marco de este panel de conectividad aérea también el empresario Carlos Slim dio una conferencia de prensa aquí en México hablando de la necesidad del aeropuerto, cosa extraña. Es raro encontrar a Carlos hablando de eso, sobre todo con la relación que tenía con el pues sí, candidato, pues, ¿no? Es algo inusual, sin duda, pero ya digamos que por último, porque se nos acaba el tiempo desafortunadamente, para concluir, y un tema que no quiero dejar de largo que tiene que ver con la seguridad, claro, que también marcó la agenda, como nos también mencionas. En el marco del Tianguis Turístico, como cada año ocurre, se llevó a cabo la sesión de la CONAGO. Esta vez asistieron 12 gobernadores y titulares de turismo y se tocó el tema de la seguridad de manera muy sólida. 3 tópicos fundamentalmente, que es garantizar la seguridad en destinos turísticos, ante lo cual el secretario de Turismo vuelve a poner sobre la mesa la idea de legalizar la marihuana en destinos turísticos como un experimento que ha funcionado en otros destinos fuera de México, modificar las alertas de viaje, que ya hay un avance en ese sentido al transformar los warnings por recomendaciones de viaje, pero hay mucho que hacer ahí para no asustar a los viajeros, y finalmente fortalecer el Estado de Derecho. Sin seguridad y más con todo lo que escuchamos día con día en los destinos turísticos, no podemos seguir atrayendo turismo. Sin duda, eso es fundamental. Pues muchísimas gracias, Michelle, por tus comentarios y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, gracias. A ti. Y